Así que vamos entonces a ver el valor personal de los hijos. ¿Qué es el valor personal? Partamos por allí, ¿no es cierto? Por definir qué es el valor personal. Y miren, es el sentirse bien consigo mismo, es sentirse con confianza, sentirse atractivos y competentes, que sean capaces de intentar actividades nuestros hijos, que sean capaces de hacer nuevos amigos, de usar la creatividad, defender lo que es correcto más allá de la crítica que ellos puedan recibir por hacerlo, ¿no es cierto? De ayudar a otros, de ser amables. Todo esto comprende el valor personal. Hace algún tiempo hablaba con un grupo de personas acerca del valor personal asociado al dinero, ¿no es cierto? ¿Cuánto vales? ¿Sientes que vales harto dinero? ¿Sientes que tu peso está en oro, ¿no es cierto? O de repente no hay una sensación de valor sobre ti. Por eso es importante trabajar en el valor de nuestros hijos y el día de hoy vamos a profundizar en esto y vamos a también observar cómo podemos dañar o perjudicar la percepción, ¿no es cierto?, del valor de nuestros hijos. Así que en primer lugar, vamos a ver cuál es la importancia del valor personal. ¿Sí? Entonces, dice, cómo se siente una persona consigo misma es un factor influyente en la felicidad y en el bienestar futuro. Qué importante. Si yo no me siento bien, si yo no considero, ¿no es cierto?, que estoy feliz conmigo, no voy a lograr la felicidad de mi vida y por lo tanto voy a generar una inestabilidad emocional en el futuro. Por lo tanto, es fundamental trabajar en cómo uno se siente con uno mismo y tiene mucho que ver con el entorno y qué es lo que recibo del entorno. Porque puede ser un niño que pueda tener una súper buena actitud, pero si su entorno es negativo, ¿no es cierto? Puede destruir esa actitud y finalmente puede sentir que no tiene valor. Ahora, ¿cómo podemos hacer que los hijos se sientan valiosos? Miren qué importante las necesidades que ellos tienen. Primero, necesitan demostraciones de afecto, demostraciones a través del abrazo, a través de un beso, de una palmadita, ¿no es cierto? Ese toque cuando se les está cambiando los pañales, cuando son pequeños, ¿no es cierto? Y aún en la medida en la que ellos van creciendo, si bien reconocemos que ya más o menos cuando están en quinto, sexto de primaria, ¿no es cierto? De la básica, y los vamos a despedir públicamente, ya no quieren un beso, un abrazo, pero notarán ustedes que dentro de casa sí, incluso ellos lo exigen, lo piden, lo reclaman, ¿no es cierto? También los niños necesitan palabras amables, ¿sí? A palabras que te contengan, ¿no es cierto? Un te amo, un te quiero, qué lindo te ves, qué importante eres para mí, yo sé que lo vas a lograr, ¿no es cierto? Palabras que contengan todo lo que a ellos puede incentivarlos y que pueda hacerlos sentir valiosos, ¿sí? También es importante reconocer que ellos necesitan ayuda voluntaria. Entendemos que nuestros niños necesitan ir desarrollando responsabilidades y yo anteriormente en otras charlas lo he comentado, asignemos responsabilidades a nuestros niños. Entonces, por ejemplo, si ellos tienen la responsabilidad de hacer la cama, de vez en cuando voluntariamente ofrezcamos nuestra ayuda para poder, ¿no es cierto?, estirar la cama, tú lo haces de un lado, yo lo hago del otro, así lo terminas más rápido y podemos pasar tiempo juntos, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces ahí mostramos a nuestros hijos que ellos son valiosos para nosotros. También ellos necesitan que se les busque, ¿sí? Que nosotros podamos ir así, literalmente ir a buscarlos al colegio, que vayamos a buscarlos a sus habitaciones, que vayamos a buscar estar con ellos, ¿no es cierto? A pedirles, oye, ven, mira, voy a estar en la cocina, acompáñame, ven, por favor. Esa es una necesidad que los niños tienen para poder sentirse valiosos. También necesitan estar con personas significativas y cuando hablamos de ello, estamos pensando quizá en un papá, en una mamá, en abuelos, en tíos, ¿no es cierto? Tal vez en algún docente, en alguna persona quizá de tu medio, ¿no es cierto? Que es significativa para ese niño, para esa niña. Por lo tanto, ellos necesitan estar con estas personas significativas, ¿sí? Entonces, eso requiere que nosotros invirtamos tiempo con ellos. También necesitan sentir que los demás quieren estar con ellos. Es importante que ellos se den cuenta de eso, ¿no es cierto? Que ellos vean que los demás quieren pasar tiempo con ellos. A veces es bien triste cuando nosotros vemos que de repente ellos le dicen, no, es que yo no quiero ir ahí porque siento que ahí no me quieren, que no me pescan, que no me consideran, ¿no es cierto? Y lógico, ellos necesitan sentir que los demás quieren estar con ellos, que para ellos es agradable, ¿no es cierto? Y también necesitan que se pase tiempo con ellos. Entonces, haciendo todo esto, nosotros ya podemos lograr
que nuestros hijos se sientan valiosos. Acciones tan simples y tan sencillas como estas, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que nos propone el libro? Que nosotros podemos hacer cosas para aumentar su valor personal. Ahora, ¿cuáles son estas cosas? Mira, primero, desarrollar en ellos nuevas habilidades y talentos especiales. Eh, a veces nosotros no desarrollamos en nuestros niños habilidades, esperamos que ellos veamos a ver, por qué es lo que les gusta, qué es lo que hacen, pero nosotros podemos desarrollar en ellos habilidades, por ejemplo, en la cocina, ¿no es cierto? Cuando nosotros hacemos panqueques juntos, hagamos galletitas, hagamos quequitos, ¿no es cierto? Y vemos allí el desarrollo de habilidades. Tal vez al principio no lo van a hacer bien, van a dejar todo sucio, van a romper los huevos, ¿no es cierto? La harina va a quedar desparramada por todos lados, pero en la medida en la que nosotros mantengamos esta práctica, ¿no es cierto? Ellos van a ir desarrollando esta habilidad. Lo mismo, por ejemplo, con el tema del deporte. Nosotros lo notamos con nuestro hijo. Al principio uno le tiraba la pelota y uy, el pie iba para otro lado, ¿no es cierto? Y la pelota quedaba por otro lado. Entonces, ellos pueden desarrollar habilidades deportivas también. A veces los niños tienen temor a tomar la pelota, entonces usemos una pelota que sea liviana, ¿no es cierto? Que sea plástica, que pueda ir desarrollando habilidades deportivas, habilidades, ¿no es cierto? Utilizando el balón. También algún talento especial, ¿no es cierto? Con el tema de la música, a lo mejor con la pintura, utilizar ya sea lápices de colores, marcadores, utilizar témpera, ¿no es cierto? A veces hay niños que desarrollan habilidad en el modelamiento de la masa, del Play-Doh, ¿no es cierto? La masa de sal, pero si ellos nunca están expuestos a estos materiales, lógicamente no van a desarrollar. Ahora, cuando nosotros le permitimos que ellos tengan este desarrollo de habilidades y talentos, hacemos que ellos tengan más que los demás, por ejemplo, ¿no es cierto? Que ellos tengan otras habilidades que quizá los niños no tienen, por lo tanto su valor también puede aumentar. Así que sobre todo si tú ves que tienes un hijo que quizá tiene alguna dificultad, alguna necesidad educativa especial, es momento de desarrollar nuevas habilidades que les ayuden, ¿no es cierto?, a reconocer que puede también su valor personal aumentar. Ya también es importante generar responsabilidades apropiadas a la edad. Cuando ellos asumen responsabilidades dentro del hogar o dentro del aula de clases, dentro del colegio, ¿no es cierto? También aumenta su valor personal. Hay profesores que saben allí cómo llegar a esos niños, ¿no es cierto? A veces también hay profesores en la universidad, en las iglesias o de repente en las actividades, ¿no es cierto?, sociales, cómo llaman a los niños, ¿no? Mira, tú me puedes ayudar con esto, tú me puedes ayudar con esto otro, y los niños se sienten valorados. Entonces es importante generar estas responsabilidades. También es muy importante favorecer a la autonomía. Saben que los niños se frustran mucho, por ejemplo, cuando ellos son pequeños, empiezan a asistir al jardín infantil, al kinder, y ven que sus compañeros saben lavarse las manos y ellos no pueden. Saben lavarse los dientes y ellos quedan todos mojados, por ejemplo. Entonces ellos se sienten disminuidos. Por eso es importante desde pequeños favorecer a la autonomía, que ellos sepan vestirse solos, que ellos sepan ir al baño, que ellos sepan, ¿no es cierto?, prepararse un sándwich, ¿sí? Que ellos vayan aprendiendo a ser independientes, a lograr, ¿no es cierto?, aquellas cosas que ellos necesitan sin la necesidad de alguien que los esté acompañando. Eso también les ayuda a aumentar su valor personal. También lo hace el recompensarlos por sus logros. Y cuando estamos hablando de recompensarlos, no estamos hablando de pagarles, ¿no es cierto? Estamos hablando de un abrazo, de una felicitación. De repente sí podemos llegar, ¿no es cierto?, a algún acuerdo, que es importante que nosotros podamos recompensar a través de, no sé, un premio cuando ellos tienen una buena calificación al final del semestre y cosas así. Sí, agradecemos ahí a Gaby que nos está haciendo una pregunta. Vamos al final a aclararles a todos, ¿no es cierto?, que al final del programa vamos a responder todas las preguntas. No hay problema que las hagan en este momento en el chat porque después uno se puede olvidar, así que no se preocupen y al final vamos a dar respuesta a todos, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer para aumentar su valor personal? Hacerlos sentir que son inteligentes y que toman buenas decisiones. Por ejemplo, si dan una idea, oye, qué inteligente que eres, no se me había ocurrido eso, ¿no es cierto? A ver, ¿qué podemos hacer hoy día? Entonces ya tomar la decisión y bien, hijo, tomaste una buena decisión, lo hiciste muy bien, ¿verdad? Es importante que nosotros podamos hacerlos
hacerlos sentir que son inteligentes, que ellos toman buenas decisiones, para que ellos puedan aumentar su valor. Ahora, ¿qué es lo que hacemos habitualmente? Es presionarlos, ¿no es cierto? Y por el contrario, al presionarlos, lo que vamos a hacer es lograr un resultado opuesto, ¿verdad? Que ellos, claro, están presionados para hacer lo que tienen que hacer y no lo hacen para sentirse satisfechos consigo mismos, sino para satisfacer a los padres. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo si a veces hay padres que son muy rígidos, padres que son muy exigentes y que no se satisfacen con nada, ¿no es cierto? O sea, como que nunca nada es suficiente de lo que el hijo puede hacer para satisfacer a ese padre. Esto frustra demasiado y generalmente en vez de que se logre un valor, estamos desvalorando, le estamos destruyendo el valor que ese niño, que ese adolescente pueda tener. Entonces, ¿es posible destruir sus sentimientos acerca de su valor? Sí, lamentablemente sí. ¿Cómo lo podemos hacer? Con palabras desconsideradas, ¿no es cierto? Con expectativas negativas, con una conducta severa, con una conducta castigadora, con un tono de voz negativo, con unas miradas, ¿no es cierto?, de disgusto, de decepción, donde el niño se siente, ¿no es cierto?, invalidado, siente que en realidad sería mejor no estar en la vida. Saben ustedes que es muy triste escuchar a un niño cuando dice es que nada de lo que hago agrada a mi mamá, nada de lo que hago agrada a mi papá. O por ejemplo, a veces me dicen los chicos, no, es que lo decepcioné. Pucha, qué triste que un niño, ¿no es cierto?, no logre cumplir con las expectativas de los padres, pero a veces las expectativas no son buenas o son demasiado altas, o a veces son expectativas negativas. Oye, ni lo intentes si tú sabes que no te va a ir bien. Oh, no, eso es lapidario, ¿no es cierto? Así que hay que cuidar muchísimo porque realmente podemos destruir sus sentimientos. Ahora, nos vamos a detener un poquito en el poder de las palabras, ¿ya? Porque esto es súper importante y ahí también este libro Padres Entrenados hace énfasis en esto y nos dice así, mira, controla cuidadosamente tus palabras y tu tono de voz para asegurarte que lo que dices no es degradante. Imagínense, a veces nosotros no dimensionamos, pero nuestras palabras, en vez de construir y edificar, lo único que hacen es degradar a nuestros niños y a nuestros adolescentes. Por lo tanto, una buena regla para seguir es, nunca digas a tu hijo algo que no quisieras que te digan a ti. Esto nos tiene que llevar entonces a pensar antes de hablar, ¿no es cierto? Para saber si es que eso que le quieres decir a tu hijo realmente sería algo que te gustaría escuchar a ti o no. ¿Ya? Ahora, también es importante tener cuidado con las expectativas negativas, porque a veces como padres somos quienes cortamos las alas de nuestros hijos, como allí podemos ver en esa imagen, ¿no es cierto? Y tenemos que cuidar, ¿no es cierto?, estas afirmaciones. Nunca limpias tu habitación. Es que eres un mentiroso, es que eres un engreído, nunca llegas a tiempo, eres torpe, ¿no es cierto? Siempre tiras las cosas. Estas afirmaciones, lamentablemente, ¿no es cierto?, demuestran expectativas negativas en relación a nuestros hijos, porque estamos generalizando, estamos acusando, estamos etiquetando, ¿no es cierto?, a nuestro niño y lógicamente va a ser muy difícil que salga de esta idea porque lo va a tener incrustado en su cerebro. ¿Sí? Imagínense que nosotros como adultos somos figuras significativas para ellos, por lo tanto lo que nosotros decimos tiene peso sobre ellos y los marca durante toda la vida. Me ha tocado conversar con adultos marcados por frases elaboradas por sus padres, ¿no es cierto? Donde no, es que tú nunca lo vas a lograr, es que tú siempre haces las cosas mal, ¿no es cierto? No puedo esperar nada bueno de ti. Imagínense el daño que eso provoca. Ahora, afirmaciones erradas, ¿por qué? Porque se concentran en un aspecto negativo de la conducta del niño. ¿Sí? Es decir, hay algo específico que está ocurriendo. Quizás su habitación está desordenada, sí, pero no concentremos el aspecto negativo de la conducta. Nadie quiere que otros le llamen la atención por sus faltas, es lógico. ¿Qué más? Etiquetan al niño, ¿no es cierto? Por eso no es correcto tener este tipo de afirmaciones, eres cerdo, mentiroso, engreído, torpe. Y además, estas afirmaciones que acabo de mencionar anteriormente, ¿no es cierto?, están erradas. ¿Por qué? Porque utilizan las palabras siempre y nunca, como si el niño no tuviera cualidades positivas, como si no fuera a haber un cambio, ¿no es cierto? Entonces, es importante que nosotros podamos evitar el siempre y nunca, porque no es siempre, nunca es nunca, ¿no es cierto? O sea, hay momentos en que sí, o sea, concentrémonos en la situación puntual que pueda estar ocurriendo. Entonces, alternativas positivas, vamos a hacer el cambio, ¿no es cierto? El nunca limpias tu habitación,
con una frase positiva que podría ser: no es fácil mantener tu cuarto limpio, pero yo sé que puedes hacerlo. ¿Sí? Entonces comienza por tu velador, comienza por tu ropero. Es importante que podamos reforzar. El siempre llegas tarde, cambiarlo, ¿no es cierto? A cuando llegas tarde me preocupo por ti. O ayer que llegaste tarde me mantuve muy preocupada porque no sabía qué es lo que te pasaba, ¿no es cierto? Pero ese siempre llega, siempre haces, el nunca, ¿no es cierto? Debemos evitar. Ahora considera, tu hijo será más cooperativo si le dices palabras que le den aliento y enfocas el problema de un modo en el que muestras confianza en la voluntad del niño de actuar apropiadamente. Es que tú nunca haces lo que yo te digo, lógicamente lo estamos condenando a que eso va a ser así. Sin embargo, mira, me gustaría que me ayudes porque en la última vez, ¿no es cierto? Yo te pedí ayuda y tú no me ayudaste. Así que ven, vamos, hagámoslo, ¿verdad? Entonces, eso permite que le demuestro a mi hijo que hay confianza en que sí lo va a poder hacer, ¿ya? En que le dé aliento a que va a cambiar, o sea, que su habitación va a llegar un día en el que sí va a estar ordenada. Y esto nos complica más quizá en la adolescencia. ¿Ya? Ahora, el efecto de palabras indirectas. Me gustaría que podamos ver esta imagen, ¿no es cierto?, donde vemos dos mamás conversando y ahí los niños un poquito alejados, ¿no es cierto? Aquí podemos ver que quizás las mamás están hablando acerca de sus hijos y a veces estos comentarios pueden ser un como: ay, ya estoy cansado, ya no sé qué hacer, es que este niño me tiene, ¿no es cierto? Ya me tiene harta. Y este efecto de palabras indirectas que lógicamente esos niños están escuchando pueden tener un efecto negativo si escuchan este tipo de frases o por su parte un efecto positivo si es que es una mamá que dice: hoy estoy tan orgullosa de mi hijo, ¿no es cierto? Antes no lograba hacer esto, ahora lo está haciendo, o vi como el otro día compartía con su hermana. Ese tipo, ¿no es cierto?, de palabras indirectas va a tener un efecto positivo. Por lo tanto, tenemos que hacernos conscientes de todo lo que nosotros decimos en público y que ellos puedan estar escuchando, ¿ya? Los niños pueden entender lo que se dice de ellos antes de poder hablar. Imagínense ustedes, o sea, estamos hablando de meses. Entonces, deja que tus hijos escuchen comentarios positivos de ellos. Si es algo que no es positivo, guárdatelo para ti o coméntalo cuando tus hijos no estén cerca, no estén escuchando. Ahora, siempre sé considerado con lo que dices a otros de tus hijos, porque a veces al decir a otros en relación a nuestros hijos, ¿no es cierto? Finalmente los terminamos perjudicando y hablamos mal de ellos. Entonces, cuidemos eso. Y evita contar historias de tus hijos que los avergüencen, ¿no es cierto? Ay, es que el otro día mi hijo hizo no sé qué, y todo el mundo se ríe. Y eso también afecta, ¿no es cierto? Además del valor personal, afecta también en la confianza que el hijo va a tener contigo. O sea, ya no te va a querer contar nada si es que tú lo que le está ocurriendo lo vas a transmitir y más aún generando vergüenza en él. Entonces, hay que cuidar muchísimo esto, ¿ya? Ahora, vamos a ver entonces que hay una gran importancia, ¿no es cierto?, en la vida de un niño, en la vida de un adolescente, en relación, ¿no es cierto?, a la afirmación, a que tú afirmes a través de palabras, a través de acciones, lo que ellos hacen bien, lo que tú sientes por ellos, siempre y cuando esto sea positivo, ¿no es cierto? La importancia del aprecio, de que ellos se sientan amados, que tú puedas manifestarles, ¿no es cierto?, lo que tú sientes por ellos, que tú puedas demostrarles a través de caricias, a través, ¿no es cierto?, de abrazos, a través de palabras, a través de acciones, de pasar tiempo con ellos, el que ellos vean que tú los aprecias. También el ánimo. Y saben ustedes que cuando nosotros llegamos en nuestras etapas de la vida, llegamos a la adolescencia, y nuestros padres no nos han ofrecido afirmación, no nos han ofrecido aprecio, no nos han ofrecido ánimo, ¿no es cierto? Basta que venga un jovencito, basta que venga una señorita para empezar a manifestar esto en mi vida para que yo me arrime a esa persona. Y es ahí donde a veces el adolescente se involucra en grupos, ¿no es cierto?, que terminan siendo de una influencia negativa, o se involucra una señorita en una relación amorosa, ¿no es cierto?, con un muchacho que finalmente le hace daño. ¿Por qué? Simplemente porque ese muchacho tuvo la delicadeza, ¿no es cierto?, de darle palabras de afirmación, de apreciarlo, de darle ánimo para continuar en relación a cómo pueda estar experimentando una situación y finalmente se involucra en una relación tóxica o inicia una relación amorosa en una edad que no le corresponde, ¿no es cierto? A veces a ocultas de los padres. Entonces, es súper importante que la afirmación, el aprecio, el ánimo, la felicitación parta de los padres.
Y es muy importante para las señoritas, para las damas, para las adolescentes, que sea el papá quien realiza estas acciones con los hijos. Es súper importante que los padres puedan dedicar tiempo a sus hijas para que la vara con la que luego midan aquel muchacho con el que se van a poner a pololear, con el que van a enamorar, ¿no es cierto? Esté en un buen nivel y no vengan y enamoren con cualquier muchacho que simplemente le regaló una florcita o que le dijo que se veía bonita, ¿no es cierto? O porque la animó y la felicitó porque se sacó una buena nota, sino que pueda ser, ¿no es cierto? Una persona, una niña, una señorita que tenga un valor personal adecuado de tal manera que pueda observar características en la otra persona que van a ser de beneficio para ella y que ella también va a poder querer a otro, ¿no es cierto? Pero no verse involucrados en relaciones en las que a partir de un inadecuado valor personal, ¿no es cierto?, finalmente se haga daño. Y esto lógicamente afecta también en lo que es el autoestima, el autoconcepto, en la autoimagen. Por lo tanto, la afirmación, el aprecio, el ánimo y la felicitación debe partir de nosotros como padres, ¿no es cierto? Del padre, de la madre, de aquel tutor, de aquel responsable de niño, niña o adolescente. Ya, miren, aquí hay algo interesante también que nos plantea el libro. Kai Kusma, ella es muy clara en relación a esto, porque este es un cuestionamiento que se da. Dice que hay una cuestión para considerar. La felicitación no convierte a los niños en agradadores de personas. Y claro, entonces algunos dicen, no, yo no lo felicito tanto porque si no después va a buscar agradar a los demás, ¿no es cierto? Pero no necesariamente. ¿Por qué? Porque los agradadores de personas son niños que por el contrario, ¿no es cierto?, crecen ansiando palabras de elogio porque las escuchan con poca frecuencia, ¿sí? Porque, claro, no están acostumbrados y viene alguien y les dice algo, entonces allí es donde se vuelven agradadores de otras personas, de profesores, de amigos o de jovencitos, de señoritas, ¿no es cierto?, con las que establecen una relación amorosa. Por eso que es importante dar, ¿no es cierto?, todo a medida también, porque lógicamente una felicitación incluso sobre casos o acciones del niño que no corresponden, también caemos en un extremo negativo, en hacerle daño al niño, en generar una idealización que en realidad no es la correcta, ¿no es cierto? Pero sí es importante la felicitación. Ahora, felicitamos al niño cuando logra algo, ¿no es cierto? Cuando hace algo bien, cuando nosotros le pedimos que haga algo y el niño lo hace. Es importante la felicitación. Y ahí, como vemos en la imagen, ¿no es cierto? Un palmo de manos para poder demostrar, ¿no es cierto? Sí, bien, hijo, dale, tú puedes, lo lograste, excelente. Ese tipo de felicitación es la que nuestros hijos necesitan. Ahora considera, no pases tus frustraciones a tus hijos. Esto solo hará que se sienta sin valor. Cuando estés a punto de explotar, intenta los siguientes métodos de control de la ira. Ya esto es súper importante que nosotros podamos trabajar con nosotros mismos, porque bueno, si bien anteriormente habíamos visto que somos un modelo, ¿sí? Siempre hablamos acerca de ello, de que como padres, como adultos somos modelo para los niños y para los adolescentes. Además, nosotros podemos transmitir a través de nuestra experiencia emocional, ¿no es cierto?, las emociones a los niños y ellos también pueden verse afectados a partir de esas emociones. Entonces, claro, cuando nosotros estamos frustrados, tendemos a enojarnos y ese enojo saca a veces lo peor de nosotros. Por eso que es tan importante que antes de explotar, ¿no es cierto?, podamos utilizar estos métodos de control de la ira. Primero, date un momento para enfriarte, ¿sí? Ándate a otra habitación, ándate al baño, lávate la cara, tómate un vasito de agua, sale al balcón, respira profundo, pero date un momento para poder enfriarte. O sea, tienes que reconocer en primer lugar que estás enojado, ¿no es cierto? Y entonces buscar ese momento para poder enfriarte. En segundo lugar, escucha música tranquilizante porque eso te va a ayudar, ¿ya? ¿Y en qué te va a ayudar? Cuando nosotros estamos enojados, aumenta nuestra respiración y las pulsaciones, ¿sí? Por lo tanto, es importante escuchar música tranquilizante, música que tenga una armonía tal que pueda disminuir y que pueda, ¿no es cierto?, equilibrar nuestra respiración y que pueda disminuir las pulsaciones, la frecuencia cardíaca, de tal manera que eso me ayude a bajar la ira, bajar el efecto que provoca en mí ese enojo.
¿Ya? En tercer lugar, pon en práctica técnicas de control de estrés. Ya pueden ser estas de relajación, pueden ser estas técnicas, ¿no es cierto?, de respiración, ejercicios, ¿no es cierto?, que me van a ayudar a mí a disminuir el estrés, porque lógicamente esa ira ha sido provocada por una situación estresante. Mi hijo rompió algo, mi hijo, ¿no es cierto?, no me hizo caso, mi hijo no quiere comer y entonces eso me tiene molesto. ¿Ya? Ahora, también es importante leer algo que te genere calma, ¿sí? A veces leemos las noticias y quedamos más estresados con todo lo que está pasando a nuestro alrededor, entonces leer algo que nos genere calma, tal vez algún párrafos de la Biblia, ¿no es cierto? O algún libro que a ti te guste, que te entretenga y que te logre dar la calma. También otro método, ¿no es cierto?, vendría a ser el hacer una oración. Sí, el poder orar al Señor, poder manifestarle cómo te sientes, qué es lo que piensas de la situación que ha pasado. También es importante preguntarte, ¿por qué estoy enojado? ¿Qué es lo que me enojó? ¿Por qué? Porque a veces, ¿no es cierto?, cuando pasamos al punto 7 de buscar la causa real, nos damos cuenta que en realidad no nos hizo enojar nuestro hijo. A lo mejor ya veníamos enojados del trabajo o nos enojamos con el marido, con la esposa, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué estoy enojado? ¿Qué es lo que me enojó? ¿Qué acción de mi hijo fue la que me enojó? Ahora, en la medida en la que yo reconozco esto, yo me doy cuenta si va a ser esa la causa real o no. A lo mejor voy a tener que ir un poquito más atrás, ¿no es cierto? El método número 8, ¿no es cierto?, es enlista tus características negativas de tu conducta frente a tus hijos, porque a veces nosotros también tenemos características que son negativas, ¿no es cierto?, y que afectan. A lo mejor soy muy intolerante, soy muy rabioso, a lo mejor también la forma en la que le pido las cosas, o porque le pido muchas cosas a la vez, o porque le exijo, ¿no es cierto?, sin considerar los tiempos que nuestros hijos tienen, recordando que cada hijo también es distinto. Entonces, enlistar tus características negativas de tu conducta, ¿no es cierto?, frente a tus hijos, cómo actúas frente a ellos, ¿ya? También es importante buscar un equipo de soporte, tal vez una abuelita, tal vez el mismo esposo, la esposa, ¿no es cierto?, un hijo, que te puede ayudar a aliviar esa situación y también que te puede ayudar a manejar ese momento, ¿no es cierto? No, estoy enojado en este momento, por favor, ve tú y tú lo ves hasta que esto se calme, ¿no es cierto? Hasta que esta solución ya, hasta que esta situación la podamos solucionar, ¿ya? Ahora, si esto se mantiene, es importante buscar ayuda profesional. O sea, si tengo dificultades frente a muchas situaciones que ocurren con mi hijo y me desbordo, ¿no es cierto?, en ira, en enojo, en rabia, es importante buscar la ayuda profesional para adquirir herramientas, estrategias y también para, eh, para lograr, ¿no es cierto?, la contención, para lograr eh, el descargar todo aquello, ¿no es cierto?, que se está generando en ira, ¿ya? Entonces, estas técnicas, estos métodos de control de la ira nos van a ayudar para poder manejar una situación de una mejor manera, porque lógicamente transmitimos en nuestros hijos cómo nosotros nos sentimos. Ahora, algo más. Dice, sea amable con tu hijo, ¿ya? Edúcalo en una atmósfera de tranquilidad. Y aquí es súper importante que nosotros podamos hacer un análisis de cómo es el ambiente en nuestro hogar. A veces, en vez de ser armonioso, es más bien de conflicto, ¿no es cierto? Es un ambiente agresivo, donde en general se escuchan gritos, hay casas donde vuelan los platos, ¿no es cierto? Entonces, tengamos cuidado porque es importante educarlo en una atmósfera de tranquilidad, donde haya diálogo, donde haya conversación, donde se busque, ¿no es cierto?, el bienestar de los demás. ¿Por qué? Porque cuando nuestros niños crecen en un ambiente agresivo, también normalizan una conducta y su valor personal se ve afectado luego al relacionarse con otras personas. ¿Por qué? Porque comprenden que es normal y es natural los gritos, las peleas, las agresiones, cuando en realidad no lo son. ¿Ya? Ahora, no los fuerces a crecer demasiado rápido. A veces exigimos de nuestros hijos más de lo que ellos pueden dar. Quizá ellos son muy inteligentes, ellos logran muchas cosas, pero no necesitamos adelantarlos en etapas que no les corresponden. Por su parte tampoco, ¿no es cierto?, irnos al otro extremo de que no, si es mi guagüita, no lo dejo hacer nada, lo sobreprotejo y finalmente también le daño, ¿ya? Ahora, permítele florecer para ser quien es.
para disfrutar de su infancia, para disfrutar, ¿no es cierto?, de lo que está viviendo, del juego, del aprendizaje, de la exploración, de la curiosidad, abrazar el desafío, ¿no es cierto?, y la aventura de la adolescencia a medida que crece hacia la madurez. Cada etapa de la vida tiene, ¿no es cierto?, su momento bueno y tiene también aquellos desafíos que quizá hacen difícil el atravesar por esa etapa. Por lo tanto, es importante ese acompañamiento, por lo tanto, es importante, ¿no es cierto?, permitirle ir creciendo de acuerdo a sus características, de acuerdo a cómo ese niño y esa niña, ¿no es cierto?, se va desenvolviendo, se va desarrollando, sin esperar que actúe como actúa el vecino, que actúe como actúa la hermana, como el hijo de mi amigo, ¿no es cierto?, porque lógicamente cada uno es distinto, lógicamente cada uno, ¿no es cierto?, es diferente. Entonces es importante que nosotros podamos reconocer que necesitamos, ¿no es cierto?, allí lograr que cada niño pueda desarrollarse de la manera apropiada, de acuerdo a sus Yo características, de sigo acuerdo ocupado a para. sus... eh, vamos aquí. Todavía hay mujeres que se pintan la uña ellas mismas con. Ahí sí. Muy bien. Es importante que nosotros podamos permitir, ¿no es cierto?, que nuestros niños vayan atravesando por las etapas que les corresponden. No los adelantemos, ni tampoco, ¿no es cierto?, los detengamos en una etapa en la cual puede avanzar, puede desarrollarse, puede desarrollar la autonomía que necesita. ¿Ya? Y bueno, para ya terminar esta temática y poder entrar al espacio de preguntas, el compartir con ustedes este versículo que realmente me parece muy lindo en Isaías 43:4, que nos dice, porque te aprecio, ¿no es cierto?, dice Dios, eres de gran valor y yo te amo. Creo que esto es importante que nosotros podamos transmitir a nuestros hijos. Tienen ellos un Dios, tenemos un Dios que nos aprecia, que para Él, ¿no es cierto?, somos de gran valor, que Él nos ama a cada uno de nosotros, Él ama a nuestros hijos y a partir de ese valor que ellos tienen para Dios, nosotros también podemos transmitirle lo valiosos que ellos son para nosotros, lo valiosos que son para sus amigos. Y esto es súper importante porque finalmente, como hablábamos en un principio, el valor personal de un niño o de un adolescente, ¿no es cierto?, va a permitir la felicidad y va a permitir el bienestar en el futuro, ¿sí? Así que, bueno, muchísimas gracias, que Dios les bendiga